Hola, soy Cris Bárcena, fisioterapeuta con especialidad en fisioterapia en trauma y ortopedia, con maestría en deporte y un máster en osteopatía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Deportivo Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Ahorita ya estamos en YouTube, en Instagram y por supuesto en Spotify y una red más, TikTok. Así es que búsquennos como Deportivo Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que está involucrado en el deporte, como evidentemente los demás atletas que han venido a este espacio, ¿no? Porque ya dijimos todas las plataformas en las que estamos. Pero de una forma distinta. Y les presento a Cristian Bárcena. Él es fisioterapeuta y le ha tocado ver muchísimos casos de distintos tipos de deportes y queremos que nos dé una cátedra de no solo eso, sino incluso de mitos, de lo que está bien o mal hacer como deportistas y queremos incursionar en ello y un poco también de su vida. Así es que pues te saludo con gusto, Cris, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Gracias por estar acá con nosotros, con nosotras, y pues darle la oportunidad justo a la gente que conozca un poquito tu historia. Igual habrá gente que se esté preguntando como, bueno, si venimos haciendo estas entrevistas con los atletas, ¿no? Con los atletas, pensar, pues, la importancia también, ¿no? De prevenir lesiones o de atender las lesiones, ¿no? O de entender incluso de pronto cuando estamos lesionadas o lesionados. Entonces, queremos caminar hacia allá en esta entrevista, pero antes, quisiera que me platicaras un poquito cómo fue que decidiste estudiar, es fisioterapia, pero tienes otras especialidades. Entonces, bueno, vienes de una familia de médicos y médicas. Sí. Cuéntame. Viene de mi familia, mis hermanos, papás, tíos, de la rama de medicina, obviamente médicos. Yo no quise tener la misma rama, nada más como por ser como la oveja negra, entonces me fui al final como fisioterapia. Estudiando fisioterapia veo que no era como tal lo que yo quería, pero encuentro las especialidades y la maestría, que fue cuando cambió completamente mi idea. Empiezo a estudiar la maestría en deporte, el máster en osteopatía, la especialidad en trauma y ortopedia, y cambia completamente mi enfoque para tratar pacientes y solo me dedico a deportistas o trauma y ortopedia, que va muy de la mano. O sea, inicialmente no es que tú hubieses querido trabajar con deportistas o especializarte en ellos, sino que estudiaste fisioterapia y luego, ¿cómo te diste cuenta o por qué en la parte del deporte? Más que nada porque si nos vamos como a por qué parte del deporte, era porque uno, no me gustaba como la fisioterapia tradicional, se me hacía muy aburrida, y dos, empecé a meterme en el ámbito sin querer. ¿Ok? La verdad. En esta parte fue que tuve como un maestro que era en esta parte que tomaba mucho en el deporte y en ortopedia, y cuando mi primer trabajo fue igual dedicado en trauma y ortopedia y en deporte, pero con pacientes paralímpicos. Ya. Y entonces a partir de ahí te diste cuenta como, esto sí me gusta, ¿no? Exacto. Pero, ok. Fue cuando cambié todo. Mi planning fue que me empecé a enfocar solo a esto. Ok. Y luego, empezaron a caer pacientes, ¿no? Pero no te quedaste como solo en esa especialidad. O sea, ¿ya habías estudiado tu especialidad cuando estabas tratando a pacientes paralímpicos? No, todavía no. Ok. Fue cuando empecé a meterme más. Ya. Y entonces, Sí. ¿a partir de eso qué estudiaste? De ahí empecé a estudiar el máster en osteopatía, el máster o la maestría en deporte. Ya. Y lo último que estudié fue la especialidad en trauma y ortopedia para fisioterapia. Ya. Y antes de eso decías que habías sentido como que era muy aburrida, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo que haces ahora con tus especialidades? O sea, decir como, bueno, hacer esto me parece aburrido y ahora hago esto otro. Bueno, por ejemplo, de seguro muchos les ha pasado o han acudido que lo más tradicional es como ir a alguna institución y hay muchos que les han comentado que van como por toquecitos, gel y calorcito y los pueden hacer en grupo de ejercicio. Es como lo tradicional y lo que a mí se me hacía aburrido. Ok. Lo que hacemos aquí en
fisio veo en rehabilitación, más enfocado en trauma y deporte, es que el paciente deportista se recupere en los tiempos indicados para que regrese otra vez como si nada a su actividad. Entonces, la verdad, metemos como mucha destreza para que esto pase. Ya. Ahora, me imagino, como platicamos hace rato, que has tenido como pacientes de pronto seguramente complicados, ¿no? Difíciles de sacar, pero antes de llegar a eso, porque ahí podríamos entender qué tipo de pacientes son los que atiendes o te ha tocado atender, te has involucrado con deportes no necesariamente, pues no sé si llamarlos tradicionales o como muy comunes en México, ¿no? No estoy diciendo que no se practique mucho, ¿no? Pero el promedio seguramente será que además de que la gente practica más fútbol, ¿en tu experiencia? Sí, en realidad, si ponemos así, hay mucho paciente, o lo que más va a llegar hoy en día es fútbol y corredores, Ya. que está como de moda. Pero fuera de eso también tratamos de hacer un enfoque para que fuera como a parkour, a skates, a chicos que hacen circo, por ejemplo, parados de mano, que es como la población tal vez menor, pero está más padre. Dices, yo me fui al underground. Exacto, sí. Oye, y en ese sentido, digo, ya pensando que te ha tocado como tratar distintas lesiones y también dependiendo del deporte, sí existen seguramente como algunas como más comunes en alguna disciplina que en otra. Sí, mucho. Por ejemplo. Fuera de esto, si lo ponemos así, en squash, por ejemplo, te vas a lastimar muy fácil la rodilla. ¿Por el tipo de movimiento? Por el tipo de movimiento y la frenada como tan brusca. ¿Ese no sería como semejante a las lesiones en el fútbol? También, efectivamente. Si nos vamos como a parkour, lo más común que va a pasar parkour y skate, se van a lastimar los tobillos, con un esguince de tobillo que es lo más inicial, o en muñecas. Por las caídas. Por las caídas. Ya. Exacto. ¿Y me habías mencionado otro deporte? Sí, por ejemplo, circo, que a veces son parados de mano, handstand. Lo que más fácil le va a pasar es una tendinopatía de manguito rotador. Ay, puedo imaginarme como la lesión. Sí, es bastante dolorosa. Oye, de las lesiones que tú justo conoces, ¿cuáles son las más tardadas, por decirlo así? Bueno, la más tardada se podría decir simplemente con que tenga el nombre de tendinopatía de cualquiera. Sabes que va a ser un poco más tardada. O sea, de cualquiera, como cuál sería, perdón, porque... Bueno, explícanos en español. La inflamación o la lesión o degeneración de cualquier tendón, por ejemplo, de manguito rotador, que es hombro, rodilla, codo o mano, que llega a ser lo más común hasta tendón de Aquiles, sabes que va a llevar como 6 meses fácilmente. Ya. Sí. Bueno, eso pensando que... o sea, sería como la menos... No, la más grave de las menos graves, pensando en las fracturas. Exacto. Sí. Okay. Fracturas y cirugías entra diferente. Claro. Pero como actividades normales, ahí va la tendinopatía. Oye, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te la estoy haciendo tarde, pensando en que ya íbamos un ratito platicando, pero creo que sí estaría bueno explicarle a la gente que a lo mejor solo ha escuchado el término fisioterapia o fisioterapeuta, ¿no? Sí. Y que a lo mejor no sabe de qué va, ¿no? O qué significa, o en qué momento incluso... es lo indicado para acudir a esta especialidad. Yo normalmente les digo que cuando hay un dolor del músculo, de tendón, de nervio o hasta de hueso, y si pasan más de 7 días y no se quita, es el momento indicado para acudir. Ok. Sí. No necesitas como ir inmediatamente después de que te hayas lesionado. A menos que haya sido un accidente, sí. Ahí sí. Pero si de repente entrenaste y tienes el dolor y no se está quitando, pasan 7 días y no se quitó, ok, es el momento de ir. Pero si te lastimaste y te torciste el pie cargando, te quedó el dolor en la espalda, ahí también es momento de ir. Ah, ok. Sí. Ya. Y luego también hablabas de rehabilitación, ¿no? Así es. Ahí es que como fracturas, cirugías, pero todo en el ámbito deportivo, ¿o no? No, bueno, qué bueno que lo mencionas porque en realidad es como rehabilitación física y fisioterapia, pero son sinónimos. Ah, ok. Sí. La diferencia entonces, digo, entiendo que son sinónimos, pero al final me parece que
Bueno, no sé si No, existe realmente alguna diferencia. No, Y tú- ninguna. Y tú te lo acabo de decir. No, ninguna, es lo mismo. Ajá, ok. Solo cambia la palabra. Ok. Sí. Pues es que estamos pensando, a ver, yo lo voy a decir como paciente. Sí. No sé si estemos como más bien acostumbrados o acostumbrados a que la fisioterapia, ¿no? O las terapias sean, o casi las pensemos erróneamente, por eso lo digo, ¿no? Después de una lesión, tal vez como más, no sé cómo decirlo, como menos grave, tal vez. Pero ahí está. Pero al final es lo mismo, Exacto, sí, es lo sí, mismo. o sea, Sí, te sí, tienes sí, que rehabilitar tú de lo esa lesión dijiste. menos grave. Sí, exacto. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, ya nos platicaste justamente como este tipo de las diferencias, ¿no? En las lesiones, en los deportes. Y quisiéramos, si se puede, que nos contaras, pues, no sé, chance como algún caso que de tus más emblemáticos que te hayan sorprendido tal vez en la forma en la que se recuperó la persona o que a lo mejor fue un caso como súper raro, ¿no? Que es como, justo hizo el movimiento en el que le pasa casi que 1 en 1 millón, no sé si te pasa algo así, Ok, sí. ¿no? Ajá. Por ejemplo, estuve pensando y hay un paciente o un paciente de 60 años que se fracturó y se rompió el tobillo en pedazos a los 30 y nunca recibió rehabilitación, fisioterapia y ya no podía caminar, no podía correr y a él le gustaba hacer eso o quería hacer eso. Ya. Acude con nosotros y como al mes empezaba ya a caminar como si nada y a los 2 meses nos mandó un video cuando yo estaba corriendo. No, yo creo que la persona haber dicho como, ¿por qué esperé tanto tiempo? Exacto, sí. Y la verdad, la primera vez que lo vi, supiera una cosa muy dura. ¿Y por qué decidió ir en ese momento? ¿No te contó? Fue como... O sea, digo, ¿por qué hasta ese momento? A ver, Bueno. tráenos al paciente. En realidad me contó de que porque su esposa fue la que le insistió en que 30 fuera aquí. años. Pero ganó la esposa. Después de 30 años, pero ganó. Exacto. Ok, Y porque les estaba queje siempre. ya. Sí. Y eso, digo, es importante que, creo que bueno que nos lo compartes, porque entonces no significa que porque a lo mejor hayamos tenido una lesión de mucho tiempo atrás, no tenga ya arreglo. No, al contrario. Puede ser una lesión de mucho tiempo o puede ser una lesión reciente, pero siempre tienen solución. Ya. La única diferencia es que tal vez la lesión vieja va a tardar un poquito más que una lesión nueva. Ya, Simplemente. ok. ¿Y existe alguna forma como de... O sea, ¿hay algún caso en el cual digas, no, o sea, si fue este tipo de fractura, no se puede? ¿O cualquier tipo de lesión podría, pues, no sé, cómo rehabilitarse? No, cualquier tipo de lesión tendría que rehabilitarse. Tal vez va a tener alguna que otra consecuencia, sí, pero todo se puede rehabilitar. Ya. Eso sí. ¿Cuáles son los mitos? Seguro, o sea, existen como muchísimos Sí. mitos en a ver, no en la fisioterapia, sino más bien entre la población, ¿no? Que Ok. puede llegar a pensar que hacer X o Y cosa te puede prevenir una lesión, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, hoy en día está lo del estiramiento, que dice que no es necesario estirar antes o después porque no va a ser como un cambio. Ajá, En o el sea, cuerpo. nos han enseñado que hay que estirar, así como, Sí. hay que estirar, o sea, acabas de correr o lo que sea, estira porque Así si no es. te vas a lesionar. Sí. O antes de empezar tu rutina, Tienes que ahí, tirar para prevenir que te lastimes. ya, que Pero ahí hoy más en- bien sería calentamiento, ¿no? Exacto, pero ahí se sabe que simplemente estirar no va a ser como un cambio significativo. Ok, eso, es, seguramente a la gente que nos está escuchando puede que le explote un poquito la cabeza. Sí, sí, sí. Como Y cuando van a a mí dejar me de estirar. dijiste. Oye, van a decir al reto, oye, deja de estirar y me dijeron que por eso me lesioné. Sí. Y tú, pues ven conmigo para que veas que no. ¿ok? Exacto. Ok, ¿qué otro? Caminar descalzo. O sea, que llegas, te quitas casa. los zapatos, sí, el calcetines y caminas descalzo. Un mito que también me decían mis papás era que se te enchocaban los dedos de los pies. Por caminar con los pies calientes, por Calientes, decirlo así. exacto, sí. En el suelo frío. En el suelo frío. Eso No, tampoco. no pasa nada. No, nunca. Ok, si acaso se enfermarán de gripa o tampoco. Tampoco. Sí, bueno, sí. Puro mito aquí. Ajá. ¿Se te viene algún otro en la Otro. mente? Y me encanta decírselo siempre a los papás cuando van con sus hijos, Ajá. que se trenan los dedos, Ah, tampoco pasa nada. o sea, ya no es como que, ay, te va a dar artritis Sí, no. o se te Solo van a es como enchocar. una burbuja de aire que tenemos y explota.
Eso te iba a preguntar. Entonces, Sí. ¿por qué tenemos de pronto esa necesidad de tronar Exacto, es la los burbuja de aire dedos? que está en el líquido de las articulaciones y tiene que explotar y listo. También escucharon algo que decían como que con el tiempo, que entre más te los truenes, como que te acabas ese líquido. No, también es mentira. Papás y mamás así, dejen de engañar a sus hijos. Ok. Bueno, ¿de mitos ahí? ¿Hay algún otro que creas importante? Tal vez hay más, ahorita no se me viene. Ok. Sí. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la parte de la ortopedia, fisioterapia, ¿no? Y lo que tú al final estás haciendo en tu clínica con los hueseros o hueseras. Ya. ¿Existe algún riesgo? ¿Crees que es importante como dejar de acudir o a ese tipo de especialistas? Muchos me lo preguntan y hay quienes han ido. Y el tema principal es de que hemos tenido pacientes que han ido y regresan peor. Ay, ok. Sí. Como más, o sea, los pueden lesionar, o sea, no sé, como agravarles la lesión Exacto. o lesionarlos de otra cosa. Tuvimos una bailarina de ballet que fue con un huesero porque era muy fácil y la dejó con todo el brazo, la pierna y la parte del tórax dormida del lado izquierdo. ¿Y qué le pasó? ¿Por? ¿Quién sabe qué le habrá hecho? Tampoco no se puede explicar. Ya. Sí. ¿Y ustedes qué detectaron? ¿Cuál era como o sea, por qué tenía ese tipo como de, como dormido? Que cuando pasa como adormecimiento es porque lastimas al nervio. Ya. Ujú. Entonces han de ver ahí como... tuvo que haber hecho algo muy feo para haberlo lastimado. Ya. Entonces, tu recomendación es... Mejor no. O sea, que vayan con cualquier especialista del área de la salud, mejor. Ya. Y bueno, no sé si te querías comentar como algún otro caso, como te decía, como emblemático, como fuerte, o que, no sé, tal vez difícil, no sé si de valorar y luego como de llevar como el proceso, ¿no? Bueno, también tenemos, no los vemos tanto, pero pacientes con lesiones medulares, que es cuando seccionas la médula por algún incidente. En este caso tenemos a un chavo que iba en la bicicleta de estas de enduro, sale volando, se pega en la espalda, se fractura la columna vertebral, una vértebra, y pierde como movilidad de las piernas. Ya. Este caso es porque difícil por toda la parte psicológica o mental que también se tiene que estar trabajando con ellos. Justo. Creo que tocas allí otro tema importante, ¿no? Porque al final, pues, las personas que practican deporte, digo, si lo hacen con frecuencias, porque evidentemente les gusta, ¿no? Les provoca felicidad, etcétera. Y entonces llegar con ustedes con el ánimo deshecho, o sea, ¿cómo le hacen para tratar también eso? Bueno, casi todo paciente, que es lo que igual les comento a mis chicos, es que van a llegar enojados, molestos, te van a regañar o te van a hablar groseramente, no porque sean así, hay algunos que sí, pero no es porque sean así, sino que simplemente tener un dolor te va a hacer que cambies de actitud. Ya. Entonces, lo primero es como entenderlos, empatizar, y ya de ahí empezar a trabajar en esta parte tanto un poquito psicológica, no somos psicólogos, pero un poquito psicológica, para que vaya dándose cuenta que no es lo peor que le pudo haber pasado y se puede recuperar, perdón. Sí, no, está bien. ¿Ustedes recomiendan, perdón, como acudir también a especialistas? Yo sé que existen psicólogas o psicólogos deportivos, Sí. ¿no? Que tendrán seguramente otro tipo de tratamiento, pero ¿ustedes lo recomiendan? Sería lo mejor, la verdad, Como que sería sea como un complemento, como amigos ahí ayudándonos, sería lo mejor. Fuera de que pueda ser un psicólogo deportivo, como mencionas, o un psicólogo tal vez normal o hasta un psiquiatra, ayudaría mucho. ¿Y les ha pasado tal vez como que alguien tenga alguna actitud como negativa o que justo como que su mente no esté ayudando? Sí, ¿Qué hacen? Qué buena que me la dices. Un chavo estaba entrando apenas en la liga de fútbol profesional, Ajá. se rompe los meniscos, lo tienen que operar y su rehabilitación tardó mucho, no por la rodilla, sino por la parte mental. ¿Y cómo se dan cuenta cuando es mental y que ya no es realmente como una lesión? Porque la rodilla nos respondía bien. O sea, la podíamos doblar, estirar, la fuerza muscular o el tono que se nota estaba perfecto.
Y luego, ¿qué hicieron? O sea, bueno, como el chico se dio cuenta, ¿no? Le dijeron, ¿no? Sí, empezamos tratando de jugar con él, de que se retara probando con la pelota, que fuera tal vez a ver a sus amigos y cosillas así como muy sencillas o que le empezara a dominar para que se diera cuenta que no le pasaba nada. Ya. Que a lo mejor ahí también, no sé si como tip, ¿no? A la gente que es que practica algún deporte o que a lo mejor quiere empezar con el deporte. Bueno, a ver, una primero, ¿no? Decirles que es normal el dolor cuando estás haciendo ejercicio, Sí, ¿no? sí. Pero la otra, no sé, tal vez ya hablábamos de los mitos, pero no sé si hay alguna forma de prevenir una lesión. Eh, Está un poco difícil a veces decir que voy a prevenir una lesión, pero algunas cosas que nos van a poder ayudar es de que si practicas cierto deporte, no solo te quedes con cierto deporte, sino que también estés haciendo fortalecimiento muscular global. Que Eso sería sería... uno. Por ejemplo, el gym con ligas, todo esto va a ayudar. Ya. 2, sé que dijimos que no, pero estirar también ayuda. Ok. Comer bien, tener sus horas de sueño, hidratarse. Yo creo que con esos 5 puntos ayudaría mucho a que no se lastime o prevenir una Ya. lesión. Sí, porque al final, o sea, a lo mejor puede ser como una mala caída, un mal Exacto. movimiento, una recarga muscular. Sí, ¿Eso sí, sí. se puede? Sí, ¿Cabe? hemos tenido pacientes que un día toman y se ponen así mal, al día siguiente están crudos y se van a entrenar y se desgarran. ¿Por? Deshidratación. Ah, Sí, tip ahí, ¿eh? exacto. Qué interesante. Ok. Otra vez, 5 puntos, porque si no... O sea, ahí lo ideal sería más bien como haber dejado ese día Exacto, descansar, quitarse la hidratar. resaca, hidratarse Ajá. y al día siguiente estar dándole otra vez. Sí, porque hay quienes van a sudar la cruda, le llaman, Sí, sí, sí. ¿no? Y se pueden lastimar mucho más fácil. Ya, pero entonces ese día que estás crudo, cruda, lo dejas pasar y al día siguiente de ello puedes ir a entrenar. Así es. O habrá gente que a lo mejor necesite más tiempo Sí, para hidratarse, también. no sé. Sí, hay quienes necesitan más para Ok. hidratarse, quitarse la resaca, todo. ¿Y qué recomiendas para hidratarte bien como atleta? Bueno, como tal, fuera de que te puedes tomar eh, líquidos, sustancias que traen ya componentes, agua. El agua natural. Sí, agua natural que tiene que ser los 2 litros y si eres atleta un poco más, necesario. Ya de ahí puedes tomar más cosas, pero si necesario el agua. Yo he escuchado que justo como que el agua era recomendable antes y después del ejercicio y que durante era donde podías como ingerir otro tipo de líquidos justo con estos. Sí, 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 ¿No? se puede. Eso es... Y también se puede tomarlos después. No hay Ah, ningún problema. ok. ¿Y hay algún alimento, ya sabes, como que, no sé si es parte del mito, ¿no? O digo, y Sí. no sé si también cabe en tu rama, pues, a lo mejor ya me estoy pasando en ese sentido, pero no sé, como que hay alimentos o frutas que te ayuden a recuperar como, o a hidratarte más rápido después de tu Me gustaría deporte. mencionarlos, pero ahí sí ya prefiero no meterme porque si no... Ok, sí, porque ya a lo mejor ya no es Exacto, parte ya de no es mi tu... parte. Está bien, no vamos a ir para allá. Sí. Sí, te recomiendo a alguien, a mí no me hagas esas preguntas. Ok, perfecto. Bueno, y para la parte de la recuperación, Ujú. digo, ya sé que depende de la lesión, ¿no? Sí. Habrá que ver el tiempo de cada una y lo que se tenga que hacer, pero no sé, algún tipo de recomendación tal vez también que nos puedas dar o que le puedas dar a la gente que se esté recuperando de una lesión que así como, esto no lo dejas de hacer sí o sí o algo así. Bueno, qué bueno, porque siempre que van a rehabilitación, Ajá. un punto que yo siempre les digo es que hagan los ejercicios que tienen que ser para fortalecer esa zona o darle estabilidad y que nunca deben de provocar esos ejercicios dolor o ninguna molestia. Ya. Ese es uno. Ujú. Ujú. Y 2, que a veces la rehabilitación duele. Ah, eso también para Sí. que no piensen que porque ya te vas a ir a rehabilitar, Todo no, va a estar bien. todo ¿no? va a estar bien. Sí, duele. Sí es doloroso. Así es. Que se preparen mentalmente si eso sucede. Un poco. Ok. Y bueno, ya me habías dicho como cuando sí asistir a la fisioterapia, ¿no? O sea, al final creo que cualquier tipo de lesión, Así es. ¿no? Corporal, física, que Sí, puede ir. o Una después de una... sobrecarga, todo. Ok. Ahorita que dices eso de la sobrecarga,
¿Existe un mito por ahí con algo, o sea, que tenga que ver con la parte de la sobrecarga muscular, no? Bueno, No. actualmente sí. Ajá, Es mucho esto que están vendiendo descargas musculares, ya, que es como un masaje fuerte cuando tienes tensionado algún músculo o músculos. En realidad no es necesario, simplemente si hicieras como estos, por ejemplo, estos 5 puntos que mencioné, o que ya. ocuparas un rollo que son foam rollers o algo, o hasta que descansaras, no vendría porque ese masaje se descarga. Ya. Sí, la verdad es como un mito que se vende. Bueno, pero de pronto, pues, sí funciona. Digo, ustedes dan siempre tal vez como este acompañamiento Sí, justo sí, de sí. saber qué sí hacer, ¿no? Exacto. También es que si no haces ninguno de estos puntos, te va a funcionar. Ya, entonces al final, como la gente no va a hacer esos 5 puntos, Exacto. muy seguramente les va a funcionar Sí. esta parte de los masajes de descarga, por Exacto, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Ok, ya entendí. Y otra cosa que te queremos preguntar es, ¿has detectado algunas lesiones que sean más comunes, tal vez en algunos deportes, evidentemente, en mujeres que en hombres? Sí. Toda lesión que pueda venir de cadera a rodilla es más común en mujeres. Ya. ¿Por qué? Por anatomía. ¿Y en algún deporte en particular crees que se dé más que en otros? Digo, yo, la verdad que yo te platicaba, ¿no? Hace tiempo que justo como que por experiencia se he visto más como que en mujeres en el fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. En rodillas, ¿no? O sea, creo que pasa no solo aquí en México, en Sí, en todas partes todo. del mundo. Pero no sé, tú dime. Posiblemente puede ser, yo creo que toda actividad o todo deporte que tenga que ver donde se involucren las rodillas va a ser como un mayor riesgo para las mujeres. No quiere decir que se vayan a lastimar, pero simplemente tal vez una buena preparación que a veces falta, un poquito de educación en esta parte, prevendría mucho esto. O sea, ¿crees que tenga que ver justo como de pronto la falta a lo mejor de, pues no sé si de estudios o a lo mejor de atención, ¿no? A las mujeres deportistas? Digo, sabemos que en México y en el mundo otra vez, ¿no? Pues sí existe como menos apoyo a las atletas que son mujeres, ¿no? Con respecto a los hombres Sí, que sí, tienen históricamente pues un apoyo, que aún así ya sé que hay deportes que no lo tienen, pues, ¿no? Pero sí sucede. Sí, sí sucede. ¿Crees que tenga que ver eso? Sí, es como falta todavía como de educación o de entrarle más al tema en el deporte con la mujer, en realidad. En la liga femenil, ¿te ha tocado de pronto alguna paciente de fútbol, mujeres Sí. o algo así? Y en tu experiencia, ¿de qué van más? De rodilla. Bueno, se les está dividiendo. Oye, ¿hay forma de prevenir ese tipo de lesiones como mujeres? ¿Ejercicios de fortalecimiento tal vez distintos? Yo digo que sí, yo digo que tendríamos que enfocar, por ejemplo, si en este caso nos vamos a la liga femenil de fútbol, enfocarnos en que toda la liga vaya bien educada o bien administrada para que la futbolista esté igual que de bien que un hombre. Ya. Sí. O sea, hay clubes. Hagan la tarea, por favor, y pongan atención a esos futbolistas. Bueno, sí pasa, ¿eh? O sea, yo sé actualmente que hay muchos equipos que no tienen, por ejemplo, o sea, que en la varonil, evidentemente, como todo el esquema completo, y acá a lo mejor las fisios o los fisios son los mismos que la varonil, entonces sus tiempos son reducidos, ¿no? Sí, y sí, no van sí. a dar la misma atención. O el psicólogo o la psicóloga igual, ¿no? Como Exacto. para la femenil y aparte sub-20 y sub-17, y es como, ¿cómo atiendes a qué hora? De hecho pasa así, no quiero mencionar quién es, pero pasa así, por ejemplo, de que practicantes, servicio social o el fisio, que no es como el importante, atienden a ellos. Sí. ¿Alguien sabe algo ya? No, pero es parte del problema, Sí. creo, ¿no? Por lo que nos estás mencionando. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú practicas algún deporte? Sí, hoy en día hago 4 cosas: gimnasio, squash, natación y le ando dando al skate. Ay, ¿y cuándo fue? ¿Alguna vez te has lesionado de algo? Sí. ¿De qué te has lesionado? La última vez que me lastimé fue en el 2020, antes de pandemia. En bicicleta de las de enduro, me desgarré la pantorrilla. ¿Por? O sea, ¿por qué te pasó eso? Es muy raro, es muy raro, con los que iba es muy raro, también me lo dicen porque sentí que la bicicleta, y ellos me dicen que la rueda de atrás se iba a levantar. Ok. Entonces, si se levantaba y frenaba, me iba a dar una So- vuelta. Ajá. Entonces frené con el pie y dejé que el pedal me pegara.
Y la velocidad del pedal y frené bien fue el que me desgarró ahí. O sea, te preguntaba porque justo quería saber cómo... digo, al final tú como oficio seguramente tomarás todas las precauciones. Quiero pensar que haces los 5 puntos. Exacto, casi. Para evitar lesiones, pero bueno, es importante. O sea, como lo acabas de mencionar, en realidad fue como el movimiento, o sea, al final fue el pedal, no fue como que, ay, no me hidraté, o no comí bien, o no estiré, o no lo que sea. Exacto. Ya. Muy bien. Y ¿recomiendas como, ahorita que te escuchaba, que haces como distintos tipos de actividades, como justo mezclar de pronto deportes, ¿no? Como atleta, ¿cómo decir? Te afecta, ¿no? ¿Te puede afectar en un deporte cuando estás practicando otro? No relativamente. Si lo estás haciendo... yo por eso hago gimnasio, como para meter la parte de fuerza muscular y poder estar haciendo todo lo demás y no me lastime. Ya. Y descanso, ¿qué tan importante es el descanso como atleta? Mucho. Cada cuando, o sea, no sé si se puede hablar de tiempos, ¿no? Como dejar descansar, no sé, practicar solo 5 veces a la semana, o si 6, o si 7, pero, o sea, no sé, como... Una persona que no sea atleta, por lo menos tendría que descansar de 1 a 2 días, mínimo. Sí. Y si es atleta, si es alto rendimiento, la ventaja de ellos es que tienen como los tiempos muy administrados. Entonces tal vez le va a dar muy duro en la mañana y la tarde es como su descanso. Ya. Y aún así tiene un día extra de descanso. Ok. Ahora, hay mucha gente que seguro, como decías, ¿no? A lo mejor ya sea que o está queriendo empezar a hacer deporte, o a lo mejor ya lo hace, no como atleta de alto rendimiento, pero no sé si exista como, ¿cómo decir? Alguna fórmula para, más allá de la disciplina, o sea, entiendo como la fuerza de voluntad y esto, ¿no? Como, Sí. pero ¿cómo hacer que la gente sea constante en algo? O sea, ya sé que tiene que ver mucho con la parte de voluntad, pero, o sea, fue como para que no deje el deporte inicialmente, es decir, como qué recomendaciones. A mí se me viene a la cabeza como que luego hay gente que nunca ha hecho deporte, empieza con algo muy duro y obviamente eso va a ser, creo yo, como que lo deje. Sí. No sé si justo como ir de menos a más. Sí. Bueno, todo tiene que ser progresivo, a fuerza. En eso sí, en esa parte tiene que ser progresivo. Hay que ser constante y la disciplina. Y yo creo que tiene que gustarte aparte. Ya. Hay otras opciones que no solamente es el gimnasio para fortalecer. Sí. ¿Qué otras cosas podrían hacer? Algo muy padre que también lo he hecho es Reformer Pilates, el de la cama. Ajá. Está divertido, fortaleces y es pesado, aunque no parezca. Ya, que solamente necesitas tu cuerpo. Exacto. Y en la cama, yo nunca lo he tomado, pero en la cama tiene resortes. ¿Y eso qué genera? Que los resortes sean de diferente intensidad o de diferente resistencia y cuando lo jales cueste trabajo. Ya. Y tú puedes ir midiendo como... Exacto. Qué intensidad o qué resorte ponerle. Ya. Ok. Súper. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos cuentas en dónde estás, tu número, ¿no? Tu forma de contacto? Por ahí creo que te llama mucha gente por Instagram. Sí. Estamos en la Roma Norte, en Durango 247, en el 4º piso. Nuestro teléfono es 55 56 20 628. Es el del celular, entonces WhatsApp. E Instagram es fisio-b-c. Súper, perfecto. Oye, pues una última recomendación nada más a la gente que a lo mejor se quiera animar. O sea, como chance, como hablarles de los beneficios rapidísimo, ¿no? De, pues, hacer deporte. Uno, vas a estar bien, o sea, salud. Mentalmente vas a estar muy tranquilo. En caso de que tengas alguna enfermedad, por ejemplo, ansiedad, te va a ayudar muchísimo más. La tercera, pues, va a hacer que el corazón circule más sangre, que tus músculos van a tener buen tono, van a tener muy buena respuesta, vas a tener muy buen equilibrio y con la edad, pues, vas a tener menos degradación. Calidad de vida. Calidad de vida, efectivamente. Yo lo resumo en eso. Muchas gracias, Chris. No, ¿de qué? A ti. Pues gracias a la gente también que nos estuvo escuchando o viendo como sea. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Deportivo Podcast. Adiós.